El día que mi hijo me dejó en ese asilo, supe que algo andaba mal, pero fue cuando lo escuché por teléfono, decirle a un extraño que yo estaba muerto, para robarme todo. Sentí como si una daga de hielo me atravesara el pecho. El estómago se me contrajo y mis manos temblaron sin control. Él creía que me había borrado, pero lo que no sabía es que este muerto estaba a punto de levantarse para asistir a su fiesta. Suscríbete y activa las notificaciones, porque no vas a creer cómo termina esta fiesta. Esta es una historia sobre la traición más profunda, pero también sobre la justicia. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que la venganza valdrá la pena. Para entender la historia, para entender por qué un hombre de 72 años terminaría asistiendo a su propio funeral, primero necesitan conocerme. Antes de ser el muerto de la fiesta de mi hijo, yo era Julián. Me llamo Julián Gutiérrez. Tengo, como dije, 72 años. Y la mayor parte de mi vida, 40 años para ser exactos, fui ebanista. No soy un hombre de grandes discursos ni de finanzas. Soy un hombre de madera, de roble, de cedro, de nogal. Mis manos, si las vieran ahora, están cubiertas de manchas. Las venas son como ríos secos sobre un mapa de arrugas. Pero estas manos han contado historias. Estas manos construyeron la casa en la que viví durante casi 50 años. No la compré, la construí, viga a viga. Cada silla en el comedor, la gran biblioteca en el salón, incluso la cuna donde durmió mi hijo. Todo salió de mi taller. Mi taller era mi santuario. Olía a barniz, a serrín fresco y a café. Para mí, la ebanistería no era solo un trabajo, era un acto de paciencia. Tienes que entender la madera, respetar su veta, saber cuándo lijar y cuándo simplemente dejarla ser. Tomas algo crudo y, con tiempo y dedicación, lo conviertes en algo hermoso y útil. Yo pensaba que la vida funcionaba igual, que la familia funcionaba igual. Durante la mayor parte de esa vida, tuve a mi lado a Elena, mi amada esposa. Elena era el barniz que le daba brillo a mi vida. Ella era la risa en la casa. Yo era el trabajador silencioso, pero ella era la música. Hace 10 años, esa música se detuvo. El cáncer se la llevó. Recuerdo la última vez que trabajé en un mueble para ella. Fue una pequeña caja de música de arce. Ya estaba muy débil. Cuando la terminé y se la di, no pudo abrirla. Puse sus manos sobre las mías y las guié para levantar la tapa. Sonó una melodía suave. Ella sonrió. Y fue la última sonrisa que vi. Cuando Elena falleció, la casa se volvió demasiado grande. Demasiado silenciosa. El eco de mis pasos en los pasillos de madera que yo mismo había pulido era ensordecedor. Y en ese silencio, mi mundo se redujo a una sola persona. Mi hijo, Marcos. Desde ese día, mi único foco, mi único proyecto de vida, fue él. Marcos. ¿Cómo describo a mi hijo? Siempre fue complicado. No es un mal hombre en el fondo. O eso me decía yo. O quizás, sí lo es. Y yo fui un tonto por no querer verlo. Marcos es ambicioso. Siempre lo fue. Pero su ambición no era como la mía. Yo quería construir cosas que duraran. Marcos quería tener cosas. Rápido. Era impaciente. Para él, el proceso, el trabajo duro de la ebanistería, era una pérdida de tiempo. ¿Para qué pasar 6 meses en un armario, papá? Si puedes comprar uno prefabricado en 1 hora, me decía. No entendía que el valor no estaba en el armario, sino en los 6 meses. Mientras Elena vivió, ella fue un buen contrapeso. Ella veía su impaciencia y trataba de guiarlo. No puedes querer la fruta sin plantar el árbol, hijo, le decía. Pero cuando ella se fue, yo me quedé solo manejando ese barco. Y, la verdad sea dicha, lo manejé muy mal. Yo quería que Marcos fuera feliz. Quería llenar el vacío que Elena había dejado. Y él lo sabía. Hace unos años, conoció a Silvia, su esposa. Si Marcos era el fuego impaciente, Silvia
era la gasolina. Silvia es una mujer pulida, siempre perfectamente vestida, con una sonrisa que nunca, jamás, le llegaba a los ojos. Sus ojos son fríos, calculadores. Ella no ve a las personas. Ve oportunidades o ve obstáculos. Desde el primer día que la traje a mi casa, la casa que yo construí, la vi mirar mis muebles no con admiración, sino como si estuviera calculando su precio de reventa. Recuerdo una cena. Silvia hablaba de sus planes, de escalar socialmente. Yo, tratando de conectar, le conté sobre un nuevo diseño de ensamblaje que estaba probando. Una cola de Milano triple. Ella me escuchó con esa sonrisa fija, y cuando terminé, se volvió hacia Marcos y dijo: ¡Qué tierno! Tu padre con sus pequeños proyectos. Pequeños proyectos, mi vida entera. Juntos, Marcos y Silvia, eran un torbellino de grandes ideas. Ideas que siempre, de alguna manera, terminaban costándome dinero. Yo lo di todo por él. Todo. La primera vez fue hace unos 6 años. Un negocio de importación de vinos exclusivos. Marcos me aseguró que era una inversión segura. Papá, vamos a ser ricos. Podrás dejar ese taller polvoriento. No quería dejar mi taller, pero él necesitaba el capital inicial. Pagué todas sus deudas iniciales. 50.000 euros. Se esfumaron. El negocio quebró en 6 meses. El mercado no estaba listo, me dijo. Yo le creí. O quise creerle. La segunda vez fue peor. Hace 3 años, Silvia tuvo la idea. Una aplicación tecnológica para restaurantes de lujo. Era el futuro, decían. Esta vez, la cantidad era mucho mayor. Papá, es ahora o nunca. El banco no me da el préstamo sin un aval. Hipotequé la casa que construí con mis manos. La casa donde crié a mi hijo. La casa donde Elena murió. Puse ese santuario como garantía para un aplicado que ni siquiera entendía. Sentí las manos de Elena en mi hombro ese día en el banco. Sentí su decepción, pero luego vi la cara de Marcos, su entusiasmo, su desesperación. Es la última vez, papá, te lo juro. Con esto, te compraré una casa en la playa. Firmé. No hace falta decir que la aplicación también falló. Perdieron todo el dinero. Y el banco empezó a enviar cartas. Cartas que yo escondía. Empecé a vender mis herramientas. Primero las especializadas, las que usaba menos. Luego, piezas de mi colección privada. Todo para cubrir los intereses. Para que el banco no ejecutara la hipoteca. Para que mi hijo no sintiera el peso de su fracaso. Yo creí que era mi deber como padre. Creí que estaba protegiéndolo. Ahora veo que solo estaba enseñándole que sus acciones no tenían consecuencias, que el viejo Julián siempre estaría allí para limpiar el desastre. Mi vida se volvió muy pequeña. Dejé de aceptar encargos. Pasaba los días en mi taller, pero no para crear, sino para contar el dinero, para ver qué más podía vender. Mi único contacto con el mundo exterior era Beatriz. Beatriz es mi vecina de toda la vida. Es 5 años más joven que yo, viuda también. Es una mujer sensata, de las que llaman al pan, pan y al vino, vino. Beatriz nunca tragó el cuento de Marcos y Silvia. Ella me veía en el jardín, con la mirada perdida. Julián, me decía, apoyada en la valla que separa nuestras casas. Ese chico tuyo te está secando. Yo siempre lo defendía. Está pasando por un mal momento, Bea. Tiene grandes ideas. Y ella siempre respondía lo mismo, negando con la cabeza. No tiene grandes ideas, Julián. Tiene grandes deudas. Y esa esposa suya, esa mujer es veneno. Ten cuidado. Un día de estos, no te van a dejar ni el serrín del taller. Yo me reía. Una risa hueca. No seas tan dura, Beatriz. Es mi hijo. Nunca me haría daño. ¿Cómo me gustaría que Beatriz estuviera aquí ahora? ¿Cómo me gustaría poder decirle que tenía razón? Así vivía yo mis días. En esa tranquilidad tensa. En esa calma que precede a la peor de las tormentas. Vivía en la casa que construí, rodeado de los recuerdos de Elena, pagando en secreto las deudas de mi hijo. Y creyendo
como un idiota, que eso era ser un buen padre, o eso creía, hasta ese martes. El martes en que todo cambió. Ese martes empezó como cualquier otro. El sol de la mañana entraba a raudales en el taller, iluminando el polvo de madera que flotaba en el aire como pequeñas estrellas doradas. Estaba trabajando en un encargo especial, una mecedora de nogal. El olor del nogal recién cortado. Es un olor fuerte, casi amargo, pero honesto. Estaba pasando la lija fina por el brazo de la silla, sintiendo la veta de la madera cobrar vida bajo mis dedos, cuando oí el sonido de un coche, aparcando en la gravilla. No era el ruido del viejo coche de Beatriz. Este era un motor suave, caro. Me limpié las manos en el delantal, cubierto de serrín. Mi corazón dio un vuelco. Era martes. Marcos y Silvia nunca venían los martes. Salí del taller y los vi. Estaban de pie junto a su brillante coche negro, vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Marcos llevaba traje, y Silvia un vestido oscuro y tacones que se hundían ligeramente en mi camino de tierra. Marcos, Silvia, que sorpresa, Gigi. Intentando que mi voz sonara alegre. ¿Pasa algo? Se miraron el uno al otro. Fue una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de intención. Fue Silvia quien habló primero. Hola, papá. Su voz goteaba una preocupación artificial, como miel derramada sobre hielo. Sostenía una carpeta de cuero. No eran papeles sueltos. Era una carpeta de presentación. ¿Podemos pasar?, preguntó Marcos. Su voz era tensa. Claro, claro. La casa está... bueno, está como siempre. Entramos en el salón. Mi salón. El que yo había construido. Se sentaron en el sofá de cuero que había retapizado hacía años, pero se sentaron en el borde, como si tuvieran prisa, como si el viejo mueble pudiera mancharles. Yo me quedé de pie. Todavía tenía el delantal puesto. Papá, nos preocupas, dijo Silvia de repente, yendo al grano. Me reí. Una risa nerviosa. ¿Preocuparos? ¿Por qué? Estoy perfectamente. La mecedora está casi lista. Si es eso. No, papá, interrumpió Marcos, esta vez él. No es la mecedora. Es tú. Silvia abrió la carpeta. El otro día que vinimos, dijo, miré en tu nevera. Tenías leche caducada de hace 2 semanas. Me quedé helado. ¿Leche caducada? Era posible. A veces se me olvidaba mirar las fechas. Y Beatriz nos dijo, continuó ella, que la semana pasada te tropezaste en la entrada, que casi te caes. Sentí una oleada de ira hacia Beatriz. ¿Por qué les contaba esas cosas? Fue un tropezón tonto, nada más. Estoy bien, Silvia. Fue solo un tropezón. ¿Y la leche? Bueno, se me pasó. Hoy es la leche, papá, dijo Marcos, inclinándose hacia adelante, usando ese tono de hombre razonable que tanto practicaba. Mañana te caes y te rompes la cadera. O dejas el gas encendido. Estás solo aquí. Esta casa es demasiado grande para ti. Esta casa es mi hogar, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. No estoy solo. Tengo a Beatriz al lado. Y tengo mi trabajo. Tus pequeños proyectos, murmuró Silvia, exactamente como lo había hecho años atrás. Pero esta vez, corrigió rápidamente. Julián, querido, lo que queremos decir es que te mereces un descanso. Has trabajado toda tu vida. ¿Un descanso? Trabajo porque me gusta. ¿Qué descanso? Y entonces... Lo soltaron. Silvia sacó un folleto brillante de la carpeta. En la portada, había una foto de un edificio moderno con césped verde esmeralda y ancianos sonrientes jugando al golf. Se llama El Renacer de la Ribera, dijo Silvia. Su voz ahora suave y persuasiva. No es un asilo, papá. Es un complejo residencial de bienestar. 5 estrellas. Tienen piscina climatizada, fisioterapeutas, chequeos médicos diarios. Es un resort para gente de nuestra edad, añadió Marcos, con una sonrisa forzada.
Un lugar donde puedes, ya sabes, recargar energías. Los miré. Miré el folleto. La gente de las fotos no se parecía en nada a mí. No tenían grasa en las uñas ni serrín en el pelo. Yo no necesito recargar energías, dije secamente. Y no necesito una piscina. Necesito mi taller. Papá, por favor, escúchanos, suplicó Marcos. Es temporal, solo un par de meses, para que te hagan un chequeo completo, para que te mimen un poco. Y mientras tanto, aquí su voz se volvió más seria. Nos das tiempo a nosotros bueno, para ayudarte. ¿Ayudarme con qué? Aquí es donde todo se volvió borroso. Empezaron a hablar de las facturas, del mantenimiento de la casa, de lo agobiado que debía de estar yo solo con todo. ¿Cómo sabían ellos que estaba agobiado? ¿Sabían lo de la hipoteca? ¿Lo de mis herramientas vendidas? No, no lo sabían. Estaban adivinando, pero estaban dando dolorosamente en el clavo. Papá, dijo Marcos, poniendo su mano sobre la mía. Su mano era suave, sin callos. Sé que has estado estresado por el dinero, por las facturas. Lo hemos notado. Sentí una punzada de vergüenza. ¿Tan obvio era? Hemos pensado en todo, dijo Silvia, tomando el control de nuevo. Mientras tú estás en el renacer descansando, Marcos puede encargarse de poner tus cuentas al día, hablar con el banco, pagar las facturas de la luz, el agua, todo, para que cuando vuelvas, estés realmente renovado y sin preocupaciones. La idea, tengo que admitirlo, sonó tentadora. La idea de que esas cartas amenazantes del banco dejaran de llegar. La idea de que alguien más se encargara de esa maraña financiera que yo había creado para proteger a mi hijo. ¡Qué irónico! ¡Qué tonto fui! No lo sé, dije, mirando alrededor de mi salón, mirando la chimenea de piedra que había construido con Elena. Dejar la casa es solo temporal, papá. Te lo juramos, dijo Marcos, y entonces Silvia sacó los papeles. Para que todo sea legal, dijo ella con una sonrisa tranquilizadora. Necesitamos que nos firmes un par de cosas. Es solo la admisión para el complejo. Y esto, señaló otra página, es un poder temporal, solo para que Marcos pueda hablar con el banco y la compañía eléctrica en tu nombre. Solo para pagar facturas. El abogado lo ha redactado. Es todo estándar. Me tendió un bolígrafo. Dudé. Es mucho. Todo de golpe. Miré los papeles. La letra era pequeña. Busqué mis gafas de leer en el bolsillo del delantal, pero mis manos temblaban un poco. Papá, por favor, dijo Marcos. Su voz se quebró ligeramente. ¿O fue actuación? Hacemos esto porque te queremos. No soportaríamos que te pasara algo aquí solo. Por favor, hazlo por nosotros. Para que podamos dormir por la noche. Esa fue la frase. Hazlo por nosotros. Toda mi vida. Todo lo que había hecho, cada viga que había levantado, cada deuda que había pagado, había sido por él, por ellos. Este era solo un sacrificio más. Uno temporal. Solo para ayudarte, papá, repitió Marcos. Como si leyera mi mente. Confié en ellos. Agarré el bolígrafo. Mi mano, la mano de ebanista que conocía la forma exacta de cada herramienta, se sentía torpe sosteniendo ese fino bolígrafo de plástico. Firmé donde me indicaron. Una firma aquí, otra aquí. Mis iniciales en la esquina inferior. Silvia recogió los papeles casi antes de que la tinta se secara, guardándolos en la carpeta con una eficiencia aterradora. Perfecto, dijo, su sonrisa ahora genuina. Maravilloso. Te va a encantar, Julián. ¿Y cuándo sería esto? Pregunté, sintiendo un vacío creciente en el estómago. Marco se levantó. Bueno, esa es la mejor parte. Tenemos una reserva para hoy. El coche está esperando. ¿Hoy? Ahora mismo, tartamudeé. Pero, mi ropa, mi taller. Tengo que terminar la mecedora. No te preocupes por nada, dijo Silvia, poniéndose de pie también.
Haremos una pequeña maleta por ti, solo lo esencial. Y la mecedora puede esperar. Vas a estar demasiado ocupado nadando y relajándote. Fue un torbellino. En 10 minutos, estaban en mi habitación. Vi a Silvia abrir mis cajones, cogiendo calcetines y ropa interior con la punta de los dedos, como si le diera asco. ¿Mi teléfono?, pregunté, cuando Marcos cogió una pequeña maleta que yo usaba para viajes cortos. Ah, sobre eso, dijo Marcos, sin mirarme. El doctor del complejo recomienda una desintoxicación digital completa. Es parte del programa de bienestar, para desconectar de verdad, sin llamadas, sin estrés. Nosotros te llamaremos al teléfono de la recepción para ver cómo estás. No te preocupes, pero... ¿Y si Beatriz pregunta por mí? Le diremos que te has ido de vacaciones sorpresa. Se alegrará por ti, dijo Silvia desde el pasillo. Me sentaron en el coche. Su coche, el que olía a cuero nuevo y a ambientador caro. No olía a serrín. Miré hacia atrás. Vi la puerta de mi casa. La puerta de roble macizo que había tallado a mano. Vi la ventana de mi taller. Sentí que dejaba algo más que una casa. El viaje fue silencioso al principio. Luego, Silvia puso música clásica suave. Intentaron hacer conversación. Hablaron del tiempo, del tráfico. Yo solo miraba por la ventana, viendo cómo mis calles familiares se convertían en una autopista anónima. Ya casi llegamos, dijo Marcos. Después de lo que pareció una hora, salimos de la autopista y entramos en una zona más industrial. Los edificios eran de hormigón. Los árboles eran escasos. Esto no se parece al folleto, dije, mi voz sonando débil. El folleto es de la sede central en la costa, papá. Esta es la sucursal de la ciudad. Es más práctica, dijo Silvia rápidamente. El coche se detuvo. No había césped verde esmeralda. No había gente jugando al golf. El edificio frente a nosotros era un bloque de hormigón gris de 6 plantas. Las ventanas tenían barrotes finos. La pintura de la fachada estaba desconchada. Encima de la puerta, un letrero de neón, al que le faltaban 2 letras, decía, Hogar Geriátrico San Judas. Esto no es el renacer de la Ribera, dije, mi corazón golpeando mi pecho. Cambiaron el nombre por temas de marketing. Papá, es lo mismo, dijo Marcos, saliendo del coche. Silvia no salió. Julián dijo, volviéndose hacia mí en el asiento trasero. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos eran duros como el acero. La parte del descanso era verdad. Vas a descansar. Mucho. Antes de que pudiera reaccionar, Marcos abrió mi puerta. 2 hombres grandes, vestidos de blanco, estaban allí. ¿Marcos? ¿Silvia? ¿Qué es esto?, grité, intentando agarrarme al marco de la puerta. Es solo para ayudarte, papá, dijo Marcos. Su voz era plana, sin emoción. Los 2 hombres me agarraron por los brazos. No me agarraron con suavidad. Me levantaron y me sacaron del coche. ¡Marcos! ¡Hijo, no!, grité. Marcos ni siquiera me miró. Cerró la puerta del coche. Vi cómo se metía en el asiento del conductor. Me llevaron a rastras hacia la puerta principal de San Judas. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico. El olor que salió me golpeó. Una mezcla de lejía, sopa hervida y tristeza. Giré la cabeza justo a tiempo para ver el coche negro de mi hijo salir del aparcamiento, acelerando, dejándome allí. La puerta de metal se cerró detrás de mí con un golpe sordo y definitivo. No era un complejo de bienestar. No era temporal. Era un asilo gris y lúgubre. Y acababa de entregarles las llaves de mi vida entera. Los primeros días en el hogar geriátrico San Judas no fueron días. Fueron manchas borrosas de confusión. La primera mañana, me desperté con un dolor agudo en la espalda. El colchón era una losa fina sobre tablas de madera. La habitación no era solo mía,
Olía a otra persona, a un olor agrio y antiguo. Había otra cama al otro lado de una cortina de plástico raída. Me levanté, esperando ver el sol entrando por mi taller. En lugar de eso, vi una ventana con barrotes finos, cubierta de una capa de suciedad que filtraba la luz de la mañana en un gris enfermizo. Mi primer pensamiento: es un error. Marcos y Silvia cometieron un error. Este no es el renacer. Mi segundo pensamiento: vendrán hoy a buscarme. Se habrán dado cuenta de su terrible equivocación. Salí al pasillo. El olor que había percibido la noche anterior era peor por la mañana. Lejía, sopa de repollo hervida, y ese olor inconfundible de la vejez descuidada. Vi a una enfermera en el mostrador, una mujer corpulenta con una expresión de piedra. «Disculpe», le dije. «Soy Julián Gutiérrez. Creo que ha habido un error. Mis hijos me trajeron aquí anoche por equivocación. Necesito un teléfono para llamarles». La enfermera ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Desayuno a las 8 en el comedor común». No entiende», insistí. «Yo no pertenezco aquí. Estoy aquí temporalmente, para un chequeo, en el complejo El Renacer». Esta vez sí levantó la vista. Sus ojos eran fríos y vacíos. «Usted pertenece donde dicen sus papeles, señor Gutiérrez. Y sus papeles dicen que está aquí. Ahora, vaya al comedor». «Pero mi teléfono, no se permiten teléfonos personales. Es la política». «Pero mis hijos me dijeron que era para desconectar. Que era un resort». «Esto no es un resort». Mi voz empezó a elevarse y sentí una oleada de pánico. Un auxiliar, un hombre joven pero con la misma mirada muerta, se acercó. «Tranquilo, abuelo. Vamos a desayunar». «No me llame abuelo. Soy Julián. Soy ebanista». El auxiliar me agarró del brazo. Su agarre fue firme, no violento, pero sí inamovible. Me guió al comedor. El comedor era una sala grande con mesas de formica y sillas de plástico. El ruido era abrumador. Una televisión colgada en una esquina gritaba un programa matutino. Los otros residentes. Dios mío, algunos estaban sentados, mirando fijamente la pared. Otros comían su puré, con una lentitud dolorosa. Algunos gemían suavemente. Vi el terror en sus ojos. O peor, la ausencia de él. La aceptación. Ese día no comí. Me senté allí, sintiendo como el mundo que conocía se había desprendido de sus goznes. Marcos no vino ese día. Ni el siguiente. La primera semana fue una tortura de negación. Cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón saltaba, pensando que era Marcos, listo para decir: «Papá, qué error tan terrible. Vámonos a casa». Pero nunca era él. Las semanas de descanso, como me las había vendido Silvia, se convirtieron en un mes. Un mes en el calendario. Para mí, fue una eternidad gris, puntuada por la misma sopa insípida, las mismas sábanas ásperas y el mismo no rotundo cada vez que pedía un teléfono. Me convertí en un prisionero. Mi nombre dejó de ser Julián. Era Gutiérrez, o el de la 102. O, peor aún, abuelo. El personal me trataba con esa eficiencia fría reservada para los objetos. Me daban mis pastillas, que fingía tragar y escupía después. Me tomaban la atención y me ignoraban. Cuando intentaba hablarles de mi taller, de la madera de nogal, me miraban como si estuviera loco. Sí, abuelo, qué bonito. Ahora tómese la sopa. Después de 2 semanas, dejé de preguntar por Marcos. Dejé de esperar junto a la puerta. Empecé a sentarme junto a la ventana con barrotes, mirando el pequeño patio de hormigón. El ebanista que había en mí empezó a morir. Mis manos, acostumbradas al peso del martillo y la delicadeza de la gubia, ahora solo se aferraban a los bordes de la silla de plástico. Empecé a entender a los hombres que miraban fijamente la pared. El vacío empezaba a parecer un refugio. El día 28. El día que mi mundo se rompió en 1000 pedazos irreparables.
Empezó igual que todos los demás. La misma sopa. La misma enfermera de piedra. Estaba en mi habitación, mirando la cortina de plástico, cuando la puerta se abrió bruscamente. «Gutiérrez. Tiene visita», dijo la enfermera. Mi corazón, ese músculo traidor, dio un salto. Marcos. Después de un mes, por fin, la rabia y el alivio lucharon en mi pecho. Me levantaron casi a rastras y me llevaron a una pequeña sala de visitas. Una habitación del tamaño de un armario, con una mesa de metal y 2 sillas. Pero la persona que estaba sentada allí no era Marcos, era Beatriz. Me quedé paralizado en la puerta. Ella se levantó de un salto. Su rostro, nunca olvidaré la expresión de su rostro. Era una mezcla de horror, incredulidad y una furia que casi podía tocar. «¿Julián?», susurró. Y luego, más fuerte: «Julián, Dios mío, Julián, ¿qué te han hecho?». Se abalanzó sobre mí y me abrazó. Y yo, el ebanista, el hombre que había construido su propia casa, me rompí. Lloré. Lloré en el hombro de mi vecina, un llanto seco, áspero, que salía de lo más profundo de mi ser. La enfermera intentó intervenir. Se acabó el tiempo de... Beatriz se giró hacia ella como una leona. «Cállese. ¿Sabe quién soy? Soy Beatriz Ramos, la abogada del señor Gutiérrez. Y si usted o alguien en esta posilga intenta interrumpir esta conversación, presentaré una demanda por secuestro e internamiento ilegal antes de que termine el día. ¿Me ha entendido?». La enfermera de piedra palideció. Miró a Beatriz, miró mis ropas de asilo, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Retrocedió y cerró la puerta, dejándonos solos. Beatriz me sentó. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía sostenerme. «No soy abogada, Julián», dijo en voz baja, sus ojos escrutando mi rostro demacrado. «Pero esa bruja no necesita saberlo. Ahora, háblame. Empecé a buscarte hace 2 semanas. Tu casa está cerrada. Marcos no contesta mis llamadas. Pensé que te habías ido de viaje. Pero algo no me cuadraba. He tardado 1 semana en encontrarte. He llamado a todos los hospitales y a estos sitios». Le conté todo. Mi voz era un graznido. Le conté lo del martes, la visita inesperada, la leche caducada, el complejo de bienestar, el folleto brillante, el renacer de la ribera. Le conté los papeles que firmé. «Solo para ayudarte, papá», le repetí, imitando la voz de Marcos. «Un poder temporal, solo para las facturas». Le conté cómo me pidieron el teléfono. «Desintoxicación digital», murmuré, y el absurdo de la palabra casi me hace reír histéricamente. Le conté cómo me llevaron al coche, el viaje, y el momento en que vi el letrero de San Judas. Le conté cómo Marcos me dejó allí. Mientras hablaba, el rostro de Beatriz pasaba de la furia al blanco pálido de la náusea. Apretó los puños sobre la mesa de metal con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Julián, Julián, esos desgraciados, esos monstruos, me engañaron, Bea», susurré, sintiendo la vergüenza por primera vez. Confié en mi propio hijo. Fui un idiota. «No fuiste un idiota, Julián», dijo ella con fiereza. «Fuiste un padre, ellos son otra cosa». Sacó su teléfono. Mi corazón dio un salto al ver un aparato tan moderno, tan libre. «Julián», dijo, su voz ahora temblando. «Hay más. Lo que te voy a enseñar es peor. Cuando no te encontré, empecé a vigilar. Y vi esto. Lo publicó hace 1 semana». Giró el teléfono hacia mí. Estaba en la página de la red social de Marcos. Había una foto mía y de Elena, el día de nuestra boda. Ella estaba radiante. Yo era joven y fuerte. Debajo de la foto, un texto. Mis ojos, sin las gafas de leer, tardaron en enfocar. Beatriz leyó en voz alta.
Con profundo dolor, leyó, su voz goteando sarcasmo. Anuncio el fallecimiento de mi amado padre, Julián Gutiérrez. Después de una breve pero valiente batalla, nos ha dejado para reunirse con mi madre en el cielo. Papá, fuiste mi roca, mi maestro. Tu taller está en silencio ahora. Pero tu legado vivirá. No pudo seguir leyendo. Yo no podía respirar. No. Tartamudeé. Es un error. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué diría? La habitación empezó a dar vueltas. ¿Fallecimiento? ¿Batalla? ¿Reunirse con mi madre? Sentí un frío glacial que comenzaba en mis pies y subía por mis piernas. Me estaba borrando, me estaba matando en vida. Espera, Julián. Se pone peor, dijo Beatriz, con los ojos encendidos. Esta mañana vi algo que me heló la sangre. Sus dedos temblorosos marcaron un número en el teléfono. Vi un cartel de "Se vende en tu jardín", de una inmobiliaria de lujo. Así que llamé esta mañana. Y ahora voy a llamar otra vez. Quiero que escuches. Puso el teléfono en altavoz sobre la mesa de metal. 1 tono. 2 tonos. Propiedades Capital. Le atiende Ricardo. ¿En qué puedo ayudarle?, dijo una voz joven y entusiasta. Beatriz carraspeó, disfrazando su voz, volviéndola más aguda, más pija. Hola, buenos días. Llamaba para pedir información sobre una propiedad, una casa en la calle del Roble. Creo que es el número 14. La que tiene el taller de ebanistería. More. Is, more. Ah, sí, dijo el tal Ricardo, con entusiasmo. Una oportunidad fantástica. Se refiere a la casa del difunto señor Julián Gutiérrez. Una verdadera joya. El taller por sí solo es una maravilla. Madera de primera calidad. Una pena lo de su fallecimiento. Un sonido sordo salió de mi garganta. Difunto. Beatriz me hizo un gesto para que guardara silencio. Sí, una tragedia. Continuó Beatriz con su voz falsa. Parece. Bueno, parece que la ponen en venta muy rápido, ¿no? Acaba de fallecer, pobrecillo. Oh, sí, se rió Ricardo. El hijo, el señor Marcos, tiene bastante prisa. La verdad, quiere una venta rápida, nos dijo, textualmente, que quiere el dinero líquido antes de que se celebre el funeral. Estamos aceptando ofertas hasta este viernes. Si le soy sincero, quiere aprovechar el interés mediático de la historia del artesano. Así que, si le interesa, le recomiendo que venga a verla hoy mismo. El hijo quiere firmar la semana que viene. Beatriz colgó el teléfono. El único sonido en la habitación era el zumbido de la luz fluorescente del techo. El agente inmobiliario había dicho la palabra difunto. Mi hijo había usado la palabra por fallecimiento. Me miré las manos. Estas manos, manchadas de grasa, sí, pero también temblorosas, pálidas. Las manos de un anciano en un asilo. Pero estaban vivas, me estaban vendiendo. Estaban vendiendo mi casa, mi taller, mis herramientas, mi vida entera, usando mi propia muerte como argumento de venta. El poder legal que firmé no era temporal, no era para las facturas, era para declararme incompetente. O peor, me levanté. La mesa de metal se tambaleó. Agarré el brazo de Beatriz. Mi voz ya no era un susurro, era un graznido seco. El sonido de la madera vieja partiéndose. Beatriz, dije, y su nombre me raspó la garganta. Beatriz, él no solo me metió aquí, él no solo me robó la casa, la miré. Y supe que el hombre que había entrado en esa habitación, el asustado Julián, había desaparecido. Beatriz. Mi hijo dijo que yo estaba muerto. Beatriz se marchó. Escuché el eco de sus pasos apresurados en el pasillo, seguidos por el sonido metálico y definitivo de la llave en la cerradura de la sala de visitas. La enfermera me miró con una nueva expresión, una mezcla de miedo y desdén, y me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria para llevarme de vuelta a mi habitación.
Me empujó dentro. La puerta se cerró. El silencio que quedó no era el silencio de la soledad que había sentido durante el último mes. Ya no era el silencio de la espera, de la esperanza idiota, de que Marcos viniera a buscarme. Era el silencio de una tumba. Mi tumba. Esa noche. El Julián que conocían. El Julián ebanista, el padre paciente, el esposo que lloraba a Elena. Ese hombre murió. Me senté en el borde de esa cama infame, con el colchón delgado, y miré la pared gris. La luz de la luna, filtrada por la suciedad de la ventana con barrotes, dibujaba un rectángulo pálido en el suelo. Parecía la silueta de un ataúd. Difunto. Había dicho el agente inmobiliario. Fallecimiento. Había escrito mi hijo. Fui Bohad. En mi mente. No podía dejar de verlos. A Marcos y a Silvia. ¿Estarían en mi casa ahora mismo? ¿En por mí por casa? ¿Durmiendo en la cama que yo había compartido con Elena? La imagen más dolorosa. La que regresaba una y otra vez como un cuchillo girando en la herida. Era la de mi taller. Me los imaginé entrando allí. El santuario. Mi lugar. El lugar que olía a cedro, a nogal y a 40 años de trabajo honesto. Vi las manos de Silvia, con sus uñas largas y pintadas, rozando con asco mis herramientas, mis gubias, afiladas con paciencia, mis serruchos, colgados en orden perfecto, mis formones, los que me había regalado mi propio padre. Vi cómo abrían los cajones, buscando qué vender. ¿Esto cuánto vale? La imaginaba preguntando, sosteniendo el primer cepillo de madera que Elena me había regalado por nuestro aniversario, el que tenía nuestras iniciales grabadas. No sé. Chatarra de viejo, respondería Marcos, el hijo al que le había enseñado el valor de cada una de esas piezas. Vi cómo las arrojaban en cajas de cartón, herramientas que eran extensiones de mis manos. Las vendían al peso, las vendían por una fracción de su valor, no por dinero, sino por prisa, para liquidar, para borrarme. ¿Cómo? Esa era la única palabra que resonaba en mi cráneo. ¿Cómo? ¿Cómo podía el dinero valer más que la vida de tu propio padre? ¿Valía la casa? ¿Mi casa? ¿Una mentira tan monstruosa? ¿Valía esa hipoteca que yo había mantenido en secreto para protegerlo a él? ¿Valía que él me matara en vida? Mi mente, febril y rota, huyó del presente, huyó de esa habitación de asilo y buscó refugio en el único lugar donde Marcos no era un monstruo. Buscó al niño. Lo recordé. La imagen era tan clara como el sol de la mañana en el taller. Marcos tendría 7, quizás 8 años. Había entrado de puntillas en el taller, algo que tenía prohibido hacer solo. Yo estaba trabajando en un encargo complicado, una biblioteca de roble. «Papá», dijo con esa vocecita. Levanté la vista, listo para regañarle, pero se me desarmó la intención. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de asombro. «Quiero ayudarte», dijo. «Quiero hacer madera», sonreí. Dejé el formón. «Hacer madera, ¿eh? Bueno, para eso hay que empezar por el principio». Cogí un pequeño taburete que le había hecho, uno que usaba para alcanzar el fregadero. Estaba hecho de pino barato, pero sólido. «Mira», le dije, «pasa la mano por aquí». Pasó sus dedos regordetes por el borde. «Está áspero, papá». «Pincha». «Exacto», le dije. Cogí un trozo de lija fina, de grano 220. «Ahora coge esto». Y lija. Despacio. Siempre en la dirección de la veta. Como si acariciaras a un gato, se sentó en el suelo, sacando la lengua por la concentración. El sonido de la lija sobre el pino, un por rítmico, llenó el taller. Estuvo así 10 minutos. 10 minutos de silencio absoluto. Un récord para él. «Papá», dijo al fin. «Sí, hijo, pasa la mano ahora». Puse mi mano callosa sobre la madera que él había lijado. Estaba suave, suave como la seda. «Vaya», le dije, fingiendo asombro. «Marcos, esto es». «Perfecto. Está listo». Sus ojos se iluminaron.
Está suave. Yo lo hice. Está suave. Tú lo hiciste, campeón, le dije, despeinándole el pelo. Has aprendido lo más importante. ¿Qué, papá? Paciencia. Aprendiste que las cosas buenas, las cosas suaves, las cosas que duran, llevan tiempo. No puedes apresurarlas. Se abrazó a mi pierna, dejando una marca de serrín en mi pantalón de trabajo. Me sequé una lágrima ardiente en la mejilla. Una lágrima que no era de tristeza, era de rabia. ¿En qué momento? ¿En qué momento ese niño que entendió el valor de la paciencia, que se asombró al transformar algo áspero en algo suave, se convirtió en este monstruo? ¿Cuándo se pudrió esa semilla? ¿Fue el dinero? ¿Fue esa mujer, Silvia, que vio mi casa y solo calculó metros cuadrados? ¿O fui yo? Fui yo, por pagar sus deudas, por hipotecar la casa, por vender mis herramientas en secreto, por enseñarle que nunca habría consecuencias. Lo protegí de todo, menos de la codicia. Lo protegí de todos los fracasos, hasta que para él, yo me convertí en el último fracaso, el último obstáculo entre él y el dinero. No, no había tristeza en mí. La tristeza es para los vivos, para los que pierden algo. A mí no me habían quitado algo. Me habían quitado por todo. Me habían declarado nulo. La tristeza se evaporó. Y en el lugar donde estaba mi corazón solo quedó un frío vacío, un hueco, como un árbol vaciado por dentro. Estuve así horas, sentado en la cama, mirando el rectángulo de luz en el suelo. El vacío era casi pacífico. No había dolor, no había miedo, solo la nada. Y entonces, mientras miraba ese parche de luz, el vacío empezó a llenarse. No se llenó de dolor. No se llenó de la calidez de los recuerdos de Elena. Se llenó de algo más. Algo que no había sentido en mi vida. Ni siquiera cuando Elena murió. Furia, una furia helada. Una furia pura, cristalina. Una furia calculadora. La furia de un ebanista que ve su obra maestra no solo rota, sino escupida. Mi vida, mi casa, mi nombre, mi legado. Me mataron en el papel. Me vendieron. Se repartieron el botín antes de que el cuerpo estuviera frío, pero cometieron un error. El error que cometen todos los impacientes. El error que cometió Marcos con su primer negocio fallido. Y con el segundo, me enterraron demasiado rápido. No estaba muerto. Me levanté de la cama. El cuerpo me dolía por la tensión, pero mis manos, por primera vez en un mes, no temblaban. Me acerqué al pequeño espejo roto que colgaba en el baño compartido. Estaba oscuro, pero la luz de la luna era suficiente. Vi mi rostro. Vi la barba de un mes, gris y desaliñada. Vi los ojos hundidos. Vi las arrugas, que ahora parecían barrancos. Parecía un fantasma, pero los ojos que me devolvían la mirada. Esos ojos no estaban vacíos. Estaban ardiendo. El niño que lijaba madera había muerto. El padre que perdonaba todo había muerto. El anciano asustado de la habitación 102 había muerto. Esa noche, en el hogar geriátrico San Judas, el único que quedaba vivo era Julián Gutiérrez. Y estaba furioso, no estaba muerto. Y se lo iba a demostrar. A todos ellos, pasé esa noche, y las 2 noches siguientes, en un estado que no era ni sueño ni vigilia. La furia me mantenía despierto. La furia me mantenía caliente. Era como tener un horno encendido en el pecho. Ya no era el abuelo asustado de la habitación 102. El personal del asilo lo notó. La enfermera de piedra me trajo el desayuno el primer día después de la visita de Beatriz. Era la misma papilla gris de siempre. Antes, yo la habría apartado con tristeza. Ese día, la miré. Necesito más, dije. La enfermera me miró, sorprendida, y una porción extra de pan. Si voy a recuperar fuerzas, necesito comer. Mi voz era firme. No pedía, ordenaba. Ella, confundida por el cambio, asintió y se fue. Comí. Comí cada bocado de esa comida horrible. No por hambre, sino por combustible. Cada cucharada era un acto de guerra. Necesitaba fuerza,
Mi cuerpo, el cuerpo de un ebanista de 72 años, se había debilitado en ese mes. Pero mi mente estaba más afilada que mi mejor formón. Esperé. Cada segundo era una tortura. ¿Y si no dejaban volver a Beatriz? ¿Y si su amenaza de abogada ya no funcionaba? ¿Y si Marcos, enterado de su visita, había dado órdenes de aislarme por completo? Fueron 3 días. 3 días en los que practiqué caminar por el pasillo, forzando a mis piernas a recuperar el tono. 3 días en los que observé la rutina de los guardias, las horas de cambio de turno, las cerraduras de las puertas. Ya no era un prisionero, era un explorador planeando una fuga. Al tercer día, la puerta de mi habitación se abrió a mediodía. Fuera del horario de visitas, era Beatriz, pero no venía sola. A su lado, había un hombre joven. No tendría más de 30 años. Llevaba un traje azul marino que costaba más que todas mis herramientas juntas. No era un traje ostentoso, sino un traje de trabajo, un traje que decía, soy caro y soy bueno. Tenía unos ojos rápidos, inteligentes, que me escanearon de la cabeza a los pies en un segundo. Julián, dijo Beatriz, su voz cargada de alivio. Este es mi sobrino, David, el que te conté, el abogado de verdad. David entró en la habitación como si fuera el dueño, ignorando el olor a lejía. Apartó la cortina de plástico que me separaba de mi compañero de cuarto, que dormía roncando, y arrastró la única silla de plástico. Siéntese, señor Gutiérrez, dijo David. Su voz era tranquila, pero tenía un filo cortante. Beatriz se quedó junto a la puerta, vigilando. Me senté en mi cama. Él se sentó en la silla. Nos miramos. Mi tía me ha contado la versión corta, dijo David, sin rodeos. Pero un juez no escucha versiones cortas. Necesito la larga, desde el principio, y no omita nada por vergüenza, especialmente lo de la hipoteca. Los detalles son mis herramientas. Me gustó eso. Los detalles son mis herramientas. Hablaba mi idioma, así que hablé. Por casi 1 hora, hablé. Pero esta vez, no hablé con el dolor de un padre traicionado. Hablé con la furia fría y precisa de un hombre que describe un crimen. Le conté lo de las hipotecas secretas para salvar a Marcos. Le conté la visita de Silvia y su preocupación fingida por la leche caducada. Le conté la descripción del complejo de bienestar. Le conté la firma de los papeles, el poder temporal. Le conté el viaje. Y le conté este lugar. David escuchaba. No tomaba notas. Solo me miraba. Y de vez en cuando asentía lentamente. Cuando terminé, se quedó en silencio 1 minuto entero. Beatriz se mordía las uñas. Bueno, dijo David finalmente, inclinándose hacia adelante y juntando las manos. La buena noticia es que mi tía tenía razón. Su hijo es un monstruo. ¿Y la mala? Pregunté, que es un monstruo bastante estúpido, pero uno muy peligroso. David se reclinó. Señor Julián, lo que usted firmó, casi con total seguridad, fue un poder notarial absoluto, dándole a Marcos control sobre todos sus bienes, y probablemente una solicitud de tutela voluntaria, declarándose usted mismo incapaz de manejar sus asuntos, y nombrándolo a él su tutor legal. Con eso, él puede internarlo legalmente en un lugar como este. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, dijo Beatriz, desesperada. No he dicho eso, dijo David, levantando un dedo. Anular esos documentos es posible. Alegamos coacción, engaño, fraude. Hizo una pausa. Señor Julián, esto es fraude de libro. Es un caso claro. Pero, y aquí su voz se volvió más grave, sería un juicio largo. 1 año, quizás 2. Él usaría su dinero para pagar abogados. Diría que usted está senil, que se inventa cosas. Traería a Silvia como testigo. Sería una lucha sucia, de palabra contra palabra, en un tribunal civil. David me miró fijamente. Y mientras tanto, usted seguiría aquí. ¿Y la casa?
La casa quedaría en un limbo legal, pero él seguiría teniendo el control. Sentí como el horno de mi pecho se enfriaba. 1 año, 2 años. En este lugar no me quedaban 2 años. Pero, continuó David, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Usted me dijo que Beatriz escuchó al agente inmobiliario y que Marcos escribió fallecimiento en Internet, ¿correcto? Sí, dije. Me mató en vida, literalmente, dijo David. Se puso de pie y empezó a pasear por la pequeña habitación. Aquí es donde su hijo dejó de ser un simple estafador familiar y se convirtió en un criminal de primera. Beatriz, un tutor legal no puede vender la propiedad principal de su tutelado sin una orden judicial específica, y eso lleva meses. Si Marcos está vendiendo la casa por esta semana, no está usando el poder notarial. Se detuvo. Está usando otra cosa. David sacó un teléfono y un pequeño portátil de su maletín. Usó el teléfono para crear una conexión a Internet. Vivimos en una era maravillosa, señor Gutiérrez. Los registros son públicos. Si sabes dónde mirar. Y si eres abogado. Tecleó durante 10 minutos. El único sonido era el por clic, 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 por de las teclas, y los ronquidos de mi compañero de cuarto. Ajá, murmuró David. Luego dijo una palabrota en voz baja. Levantó la vista. No me miraba a mí. Miraba a Beatriz. Y estaba pálido. David. ¿Qué pasa? Preguntó Beatriz. Ese cabrón, susurró David. Lo ha hecho. Realmente lo ha hecho. Giró la pantalla del portátil. Señor Gutiérrez, su hijo no solo le engañó para firmar un poder. Eso era el plan B. El plan A era más rápido. En la pantalla, vi un documento oficial. Un formulario del registro civil. Marcos Gutiérrez, su hijo, presentó esto hace 2 semanas, con la declaración de 2 testigos que juraron verle morir en su casa. Ha falsificado un certificado de defunción. La habitación dio una vuelta. No era una metáfora. Era legal. Estaba legal y oficialmente muerto. Está usando ese certificado, explicó David. Su voz ahora rápida, excitada, para activar la lectura de su testamento. Un testamento que, supongo, le nombra a él heredero universal. Con ese certificado y el testamento, él es el dueño legal de todo. De la casa, del taller, de sus cuentas bancarias. No necesita su permiso. No necesita un juez, porque usted, legalmente, no existe. Beatriz tuvo que sentarse en mi cama. Parecía que iba a vomitar. Por eso la venta es tan rápida. Continué yo. Mi mente helada funcionando a toda velocidad. Está vendiendo su propia herencia. Exacto, dijo David. Es un crimen federal. Falsificación de documento público, perjurio, fraude masivo. Está acabado. Y aún hay más, dijo Beatriz, con voz temblorosa. Había estado mirando su propio teléfono mientras David trabajaba. Mientras estos 2 genios hablaban, yo he mirado la red social de Silvia. La muy idiota lo ha puesto todo público para presumir. Mostró su teléfono. Era una invitación. Una invitación elegante, en tonos negros y dorados. Gran gala conmemorativa. El legado de Julián Gutiérrez, leyó Beatriz en voz alta. ¿Dónde? Preguntó David. En nuestra casa. Julián. En Portú. Por casa, gritó Beatriz. Este sábado. Pasado mañana. Miré la invitación. Mi foto, la misma que usó para mi obituario, estaba en una esquina. Están vendiendo entradas, Julián, dijo Beatriz, su voz quebrándose por la indignación. 100 euros por persona. 100 euros para ir a tu funeral. David se acercó a mirar. Leyó la letra pequeña. Y miren esto. Todos los fondos recaudados serán donados a la recién creada por Fundación Gutiérrez para Jóvenes Artesanos. ¿Qué es eso? Es una mentira, susurré. Es algo que yo siempre quise hacer. Se lo conté a Marcos. Enseñar a jóvenes. Era mi sueño. Es un evento benéfico falso,
exclamó Beatriz. Están usando tu nombre, tu sueño, para sacar aún más dinero de la venta de tu casa. El silencio que siguió fue pesado. Beatriz lloraba de rabia. Llamen a la policía, dije. Mi voz era tan baja que apenas se oyó. Llamen ahora. Que los arresten. Sí, dijo Beatriz, secándose las lágrimas. David, llama ya. No, dijo David. Lo miramos. No, repitió, con calma, cerrando su portátil. Si llamamos ahora, la policía irá a la casa. Los arrestarán en silencio. La fiesta se cancela. La venta se para. Pero el caso penal será uno. El caso civil será otro. El certificado de defunción será anulado, sí, pero los papeles de tutela que usted firmó, esos seguirán siendo un problema. Entraremos en un infierno legal que durará años. Años en los que usted, señor Gutiérrez, podría seguir aquí. ¿Entonces qué? Pregunté. David guardó su portátil en el maletín. Se ajustó el nudo de la corbata y me miró con la sonrisa más fría y profesional que he visto en mi vida. Ellos nos han dado el escenario. Nos han dado los testigos. Nos han dado la hora y el lugar. Están cometiendo todos sus crímenes a la vez, en público, y cobrando entrada para verlo. Se inclinó hacia mí. No vamos a ir a la corte todavía, señor Gutiérrez. Hizo una pausa, saboreando el momento. Vamos a ir a la fiesta. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. David y Beatriz trabajaron sin descanso en el exterior. Mi trabajo era simple: esperar y no derrumbarme. El sábado por la noche, a las 8 en punto, la puerta de mi habitación en San Judas se abrió. No fue la enfermera, fue David. Detrás de él, Beatriz sostenía un traje. David, susurré. ¿Cómo? Digamos que una orden judicial preliminar, mostrando evidencia de internamiento fraudulento. Hace maravillas con la administración de un asilo, dijo David, sonriendo. La directora casi se desmaya cuando le mencioné la falsificación del certificado de defunción. Están aterrados. No van a decir nada. Beatriz me tendió la ropa. Era mi mejor traje. El traje de lana gris que había usado para el funeral de Elena. Es el único que no habían vendido todavía, dijo Beatriz en voz baja. Con tristeza, me vestí. La ropa me quedaba grande. Había perdido peso, mucho peso. Pero mientras me abrochaba los botones de la camisa, mis manos de ebanista no temblaban. Estaban firmes. Salimos por la puerta principal de San Judas. Nadie nos detuvo. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo. Era el primer aliento de aire libre en más de un mes. Olía a lluvia y a libertad. ¿Estás listo, Julia?, preguntó Beatriz desde el asiento del copiloto del coche de David. Estoy listo, dije, acomodándome en el asiento trasero. Conducir por las calles de mi ciudad fue como despertar de una pesadilla. Cada semáforo, cada tienda, me recordaba que el mundo había seguido girando mientras yo estaba enterrado. Y luego, giramos en la calle del Roble. Mi calle, la casa, mi casa, estaba iluminada, iluminada como nunca. Había luces doradas colgando de los árboles del jardín. Había coches caros aparcados a lo largo de toda la calle. Se oía música, una música suave, clásica, pero festiva, y había gente. Docenas de personas. Dios mío, susurró Beatriz. Ha invitado a toda la ciudad. Mejor, dijo David, con los ojos fijos en la entrada. Más testigos. Aparcó el coche a una manzana de distancia. El plan, dijo David, girándose hacia mí. Yo entro primero. Me mezclaré. Llevo una copia de todos los documentos. Beatriz, tú entras 2 minutos después, por la puerta trasera del jardín, y te quedas cerca de la mesa de sonido. A la primera señal, apaga la música. ¿Y yo?, pregunté. David me miró. Usted, señor Gutiérrez, espera mi señal. Le enviaré un mensaje a Beatriz. Cuando reciba la luz verde de ella, usted hace su entrada. Por la puerta principal. Tómese su tiempo.
Queremos que todos le vean. Me entregó un pequeño teléfono móvil. Y por si acaso, llame a este número. Estará en altavoz con 2 amigos míos que están aparcados justo ahí. Señaló un coche oscuro al otro lado de la calle. Son los oficiales de policía Mendoza y García. Están fuera de servicio, pero muy interesados en un caso de fraude con falsificación. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Esto era real. Vi a David salir, enderezarse el traje y caminar con confianza hacia la casa, saludando al guardia de seguridad privada que Marcos había contratado, mostrando una invitación que, supuse, había falsificado él mismo. 2 minutos después, vi la sombra de Beatriz escabullirse por el lateral de la casa, hacia el jardín trasero, y entonces me quedé solo en el coche, esperando. El tiempo se estiró. Fueron 10 minutos, o quizás 20, o una eternidad. Miraba la puerta de mi casa, mi puerta de roble. Veía a extraños entrar y salir, riendo, con copas de champán en la mano. ¿Estaban de luto o de fiesta? Finalmente, el pequeño teléfono en mi mano vibró. Era un mensaje de Beatriz. Una sola palabra. Ahora. Salí del coche. Mis piernas se sentían pesadas, como si caminara a través de melaza. Cada paso en la acera era un esfuerzo. El traje colgado de mis hombros. Llegué al camino de gravilla. El mismo camino por el que Silvia y Marcos habían llegado ese martes fatídico. Subí los 3 escalones del porche. Los escalones que yo mismo había nivelado. Mi mano temblorosa se posó en el pomo de la puerta. El pomo de latón que Elena había elegido. Y la abrí. Lo primero que me golpeó fue el calor. Y el ruido. Docenas de personas, todas vestidas de negro y gris oscuro, hablaban, reían en voz baja y bebían champán caro. La música se detuvo. Fue Beatriz. Cortó la música en mitad de una nota de violín. El silencio que cayó fue absoluto, total, como si alguien hubiera absorbido todo el aire de la habitación. Un centenar de ojos se volvieron hacia la puerta, hacia mí. En el centro de la sala, en el lugar exacto donde solía estar el sillón favorito de Elena, habían montado un pequeño escenario. Y allí estaba Marcos. Estaba de pie junto a un retrato mío gigante. Una foto de mi juventud, con el pelo oscuro y una sonrisa orgullosa, ampliada al tamaño de un hombre. A su lado, Silvia, vestida con un elegante traje de luto negro, se secaba una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Marcos tenía una copa de champán levantada. Estaba en mitad de una frase. Mi padre fue un hombre sencillo. Estaba diciendo, su voz quebrándose con una emoción perfectamente ensayada. Pero nos dejó un gran legado. Un legado de honestidad, de trabajo duro. Y este fondo para jóvenes artesanos era su último sueño. Y yo, como su hijo, lo voy a cumplir. Fue lo último que dijo. La música se había detenido. Él se giró. Molesto por la interrupción, nuestros ojos se encontraron. A través de la sala, a través de 50 personas vestidas de luto, el padre miró al hijo. Su rostro. Dios. Ojalá pudiera olvidarlo. Pasó del blanco cera al verde enfermizo en un segundo. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Su copa de champán cayó de su mano temblorosa. Se estrelló contra el suelo de madera que yo había pulido. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en el silencio absoluto. Fue entonces cuando vio al muerto en su fiesta y se quedó en shock. Silvia soltó un chillido. Un sonido agudo, como el de un animal atrapado. Se tapó la boca, sus ojos desorbitados fijos en mí. Di un paso dentro de la casa. Luego, otro. Caminé lentamente. El único sonido eran mis zapatos, grandes por la pérdida de peso, arrastrándose ligeramente sobre mi suelo de roble. El mar de gente vestida de luto se abrió para mí, como las aguas abriéndose para un fantasma. Me detuve justo delante del escenario. Justo delante de mi retrato, miré a mi hijo. Todavía estaba congelado. «Papá», gritó finalmente. Fue un grito ahogado, lleno de terror. Levanté una mano. «Hola, hijo», dije.
Mi voz sonaba extraña, áspera por el desuso, pero resonó en cada rincón de la sala. Veo que estás celebrando mi muerte. Marcos se tambaleó. Pero tú, nosotros, tú estabas enfermo. El doctor dijo. ¿Qué doctor, Marcos? Pregunté con calma. ¿El doctor que te firmó el certificado de defunción falso? ¿O el doctor del complejo de bienestar? Un murmullo recorrió la multitud. La gente empezó a sacar sus teléfonos. Me di la vuelta. No hacia mi hijo, sino hacia sus invitados, hacia los testigos. Lamento interrumpir esta encantadora celebración. Dije, mi voz ganando fuerza. Mi nombre es Julián Gutiérrez. Y, como pueden ver, estoy muy vivo. Señalé a Marcos, que ahora temblaba visiblemente, y a Silvia, que había empezado a retroceder hacia la cocina. Este hombre, este hijo mío, me declaró muerto. Me internó en un asilo bajo engaño. Falsificó mi muerte para robarme la casa, mi casa, la que construí con estas manos. Levanté mis manos callosas y pálidas. Es un mentiroso, gritó Silvia desde el fondo. Está senil. Se escapó del asilo. Seguridad. Sáquenlo. Ah, sí. Los papeles, dije, como si acabara de recordarlo. En ese momento, David, mi abogado, se adelantó entre la multitud. No creo que eso sea necesario, señora. Llevaba en la mano una pila de documentos. Oficial Mendoza. Si fuera tan amable. La puerta principal se abrió de nuevo. Los dos oficiales de policía, ahora uniformados, entraron en la sala. David entregó los papeles al oficial Mendoza. Aquí tiene la denuncia por fraude, falsificación de documento público, perjurio e internamiento ilegal. Y aquí, dijo, sacando su teléfono, tenemos la grabación del agente inmobiliario confirmando la venta de la propiedad del difunto Julián. Y aquí, añadió, señalando a la multitud, tenemos 100 testigos de un evento benéfico fraudulento. Marcos cayó de rodillas. No fue un gesto de arrepentimiento. Se le doblaron las piernas. No. No. Papá, por favor. Sollozó. Fue Silvia. Fue idea suya. Ella me obligó. Silvia se detuvo en seco. Se giró. Mentiroso. Tú lo planeaste todo. Tú querías el dinero. Los oficiales no esperaron más. Marcos Gutiérrez. Silvia Reyes. Están arrestados. Mientras les ponían las esposas, en mitad de mi salón, rodeados de mi retrato y de 100 teléfonos grabando, Marcos me miró por última vez. Sus ojos ya no eran los de un monstruo calculador, eran los de un niño aterrorizado. El niño de 7 años que había lijado mal la madera. Papá, di algo. Por favor, diles que es un error. Me acerqué a él. Los oficiales me dejaron pasar. Me agaché, con esfuerzo. Mis rodillas crujieron. Te enseñé el valor de la paciencia, hijo. Le susurré, para que solo él me oyera. Te enseñé que las cosas buenas llevan tiempo. Lo miré a los ojos. No había furia en mí. No había dolor. Solo un vacío helado. Querías la herencia tan rápido que la destruiste. Me levanté. Marcos, le dije con calma, mi voz resonando para todos. Me quitaste mi casa por un mes, pero yo, con esto, te quité tu herencia para siempre. Vi cómo se los llevaban. Vi a los invitados salir en estampida, susurrando, conmocionados. David puso una mano en mi hombro. Beatriz vino y me abrazó. Llorando de alivio, me quedé allí de pie, en el centro de mi salón, junto al retrato del hombre que fui, y bajo los restos de una copa de champán rota. Mi casa volvía a ser mía. Han pasado 6 meses desde la noche de mi funeral. La casa está en silencio ahora, pero es un silencio diferente al que dejó la muerte de Elena, y muy diferente al silencio del asilo. Es un silencio pacífico, un silencio que huele a madera y a café recién hecho.
el retrato gigante de mi juventud. Lo quité. En su lugar, colgué una foto pequeña de Elena y mía. En el taller, ambos cubiertos de serrín. Beatriz viene a cenar 3 veces por semana. Trae vino y yo cocino. Hablamos de todo, menos del pasado. Nos reímos. Hacía mucho tiempo que no me reía así. He reabierto el taller. David, mi abogado, logró anular no solo el certificado de defunción, sino también esa maldita hipoteca, demostrando que fue parte del mismo fraude continuado para robarme. La casa está libre de deudas. Mis herramientas. Bueno, algunas se perdieron para siempre, pero he comprado nuevas. Ya no acepto encargos caros. Ahora, 3 tardes por semana, el taller se llena de ruido. Vienen jóvenes del barrio, chicos y chicas, que no tienen dónde ir. Les enseño a lijar, a medir, a respetar la veta. Les enseño paciencia. He creado la Fundación Gutiérrez para jóvenes artesanos. Resulta que el nombre era bueno. Solo necesitaba un fundador honesto. En cuanto a Marcos y Silvia, están enfrentando las consecuencias legales. David se está encargando. El juicio será pronto. No siento odio hacia él, lo cual es extraño. Siento lástima y un vacío. El vacío de un hijo que nunca tuve. Realmente, aprendí de la manera más difícil que la sangre no te da derecho al respeto. El respeto se gana, día a día, con honestidad y amor. Y el amor no es firmar papeles, es estar presente. A veces, tienes que morir a los ojos de aquellos que no te valoran para poder revivir y tomar el control de tu propia historia. Si mi historia te ha conmovido, si te ha tocado el corazón de alguna manera, déjame un en los comentarios. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Saber hasta dónde ha viajado la voz de este viejo ebanista. ¿Alguna vez has tenido que luchar por tu dignidad contra aquellos que deberían haberte protegido? Cuéntamelo en los comentarios. Leeré cada historia. No estás solo. Gracias por escucharme. Julián Gutiérrez. 72 años. Y más vivo que nunca.